se va a llegar a la verdad. Michel Tarufo, hay un libro que escribió también. ¿Quién? Michel Tarufo. Ah, Tarufo, sí, tiene una cosa sobre la verdad. También coinciden con ese planteamiento en el entendido que incluso las pericias también ahí todavía es discutible, ¿no? Entonces, quisiera hacer una pregunta. En la actualidad se han originado diversos tipos de procesos aquí en el Perú. Una de ellas es el penal y el otro laboral en cuestiones de la oralidad, ¿no? Procesos mayormente se caracteriza por un proceso oral. Entonces, se está considerando, de acuerdo a su criterio, que el derecho procesal no se llega a la verdad, sino simplemente máximo se puede llegar a un proceso justo, dándole a las partes todas las garantías procesales, en el entendido, garantías procesales, contradicción, impugnación, etcétera, etcétera. Lo que no me quedó claro es que cuando los jueces resuelven un determinado caso, obviamente que van a dar esas garantías a las partes, pero cuando emite el fallo en un proceso determinado, va a originar analizar las normas sustantivas. Entonces, esa parte no me quedó muy claro cuando señala usted que el derecho procesal también es sustantivo, en el entendido que está claro que la ley sustantiva recoge los hechos, las situaciones fácticas de una sociedad. Entonces, el juez va a resolver en cada caso digamos, hechos sustantivos, ¿no? No sé si me podría aclarar ese punto, por Bueno, favor. vamos a ver, mira, el derecho sustantivo, sustantividad significa autonomía, ¿eh? En cambio, adjetivo y rituario significa instrumentalidad. ¿En dónde está la sustantividad autónoma del derecho procesal? En que, objetivamente, me garantiza algo. ¿Y qué me garantiza? Pues lo que los anglosajones llaman el proceso justo. No me va a garantizar la verdad o la justicia de los litigantes que se están peleando por aplicar tal o cual norma del Código Civil o del Código de Trabajo o del Código Comercial. No. Su autonomía y su sustantividad, bueno, es modesta y a la vez y al propio tiempo tremendamente importante, porque nada más y nada menos que el derecho procesal me va a garantizar que efectivamente quien me ha llevado a cabo o en definitiva ha sido el que ha tramitado ese proceso, me va a garantizar que todas mis garantías hayan sido cumplidas. Que vuelva a repetir, que ojalá en todos los países del mundo mundial estuvieran los gobiernos en disposición de asegurarle a sus ciudadanos que en todo momento van a tener un proceso justo, ¿eh? Eso es una conquista del Estado de Derecho a través del constitucionalismo. Y evidentemente, vuelvo a repetir, a mí no me cabe la menor duda que el ámbito de actuación y finalmente de proyección autónoma del derecho procesal es precisamente ese campo. Porque si finalmente implico el derecho procesal en la pelea sustantiva de ese otro derecho sustantivo, vuelvo a repetir, tendría que llegar a la conclusión que el derecho procesal no es científico. Sería una pseudociencia. En cambio, si peleo por esta otra parcela del derecho procesal, sí, al menos de forma modesta podría decir que el derecho procesal se agota en su propia finalidad y por lo menos existen comportamientos que surgen del propio texto constitucional y que finalmente se agota en su propio contenido, en su propia normativa. De aquí que es importante saber cómo son los códigos, si son procesales, si son procedimentales, hasta qué punto esas garantías están realmente recogidas en esos códigos, o si son de viejo cuño, de nuevo cuño, etcétera, etcétera. Eso va en línea, vuelvo a repetir, con el carácter dinámico y comprometido del derecho procesal con la norma constitucional. No sé si lo ha entendido, ¿no?
Estimado doctor, agradeciéndole por compartir con nosotros sus conocimientos y sus planteamientos que nos nutre y nos hace repensar las cosas. Mucho se ha escrito y se ha dicho del proceso, como siglos han pasado desde el proceso cuasi contrato de la antigua Roma, de la litis contestatio, del proceso relación jurídica, ligamen, etcétera, proceso herramienta, proceso instrumental, hasta llegar al proceso como sistema de garantías, ¿no? Que esto se ha fortalecido por el empoderamiento en el siglo XX de los derechos fundamentales e incorporación en las constituciones de normas procesales. Pero en la Constitución también, en el caso nuestro, hay una norma que nos habla de justicia como un valor, ¿no? Sí. Entonces, siempre, o sea, coincidiendo con esa preocupación, ¿no?, de que el proceso justo no nos asegura la verdad y la justicia, ¿no? De repente la verdad no, porque es un tema de verdad probada, de que es bien difícil llegar a la verdad real. Pero en el tema de la justicia, ¿no?, si se cumple un proceso con todas las garantías, derecho a defensa, instancia plural, motivación con arreglo a derecho, conforme a los hechos, esto no nos hace obtener una sentencia que se legitima, a decir de Rodolfo Luis Vigo, ¿no?, en su libro Entre la ley y el derecho, y también no sería una sentencia con carácter de justicia, Sí. de acuerdo a un ordenamiento jurídico, a una concepción y a una cultura en un tiempo dado. Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo plenamente contigo, Silvia. Es decir, que efectivamente la gran aportación de esta concepción del derecho procesal es que en el derecho procesal podemos hablar con justicia con todas las de la ley. Cosa que si lo consideramos como instrumento, yo no me atrevo a hablar de justicia. Sí, efectivamente, yo lo he dicho en mi intervención, tutela jurisdiccional por consustancial al concepto de justicia significa plenitud de garantías procesales. Dicho en otras palabras, la justicia para el derecho procesal significa la existencia de un proceso justo. Es decir, es la única disciplina jurídica que por su carácter sustantivo y autónomo me puede asegurar la justicia. Pero claro, no me asegura la justicia de los que se pelean por la aplicación de tal o cual artículo del Código Civil, del Código Laboral, del Código... Evidentemente que sí. Claro que sí, que el derecho procesal está en posición de asegurarme la justicia. Claro que sí. Pero no es la justicia y la verdad que tradicionalmente no han venido explicando en la Facultad de Derecho. Y va en línea de la pregunta que me hizo este magistrado del Tribunal Superior de Huáura. Oiga, doctor, ¿y si alguien me pide justicia? Hombre, depende de la justicia que te pida. Si te pide justicia desde el punto de vista del concepto de la tramitación del proceso y de la aplicación de las normas procesales, tú sí le puedes dar justicia. Porque tú tienes que vigilar cómo efectivamente se ha llevado a cabo ese proceso. Ahora, desde el punto de vista de la interpretación o de la aplicación de tal o cual artículo, hombre, pues sabios que hayan dado justicia está Salomón, pues eso, y otros cuantos más que vienen en la Biblia, ¿no? Entre ellos, pues bueno, la autoridad divina, ¿no? Eso ya, ¿por qué? Porque la persona, por propia naturaleza, es falible, nos equivocamos. Y claro, el gran error es que en la Facultad de Derecho se hace un uso y un abuso del término justicia. Pero vamos a ver de qué justicia estamos hablando. Entonces, mi intervención de hoy aquí, hombre, modestamente lo que ha querido es delimitar, al menos en el campo del derecho procesal, el tipo de justicia que finalmente yo estoy en disposición de obtener de un determinado juez. Eso entiendo yo que el derecho procesal, con el texto constitucional en la mano, sí me lo garantiza. Pero no más. Pero no más. Y que no es poco. Y que no es poco.
Buenas tardes, maestro. Mi pregunta va encaminada hacia las pruebas de oficio. Según su posición, un proceso científico debería de incorporar la facultad de los magistrados de ordenar pruebas de oficio cuando, por ejemplo, las desigualdades sean económicas o sociales o de oportunidad de alguna de las partes no le ha permitido, por ejemplo, ofrecer una prueba en determinada etapa procesal que precluyó y que posteriormente el magistrado lo advierte y resulta que para resolver ese conflicto le resulta necesario merituar esa prueba para resolver con apego a la justicia. No con justicia, porque es un tema filosófico, con apego a la justicia. Piero Calamandrei señalaba que el juez no se podía tapar los ojos y viendo una prueba que es importante para resolver el conflicto con apego a la justicia, debería incorporarle esa prueba como prueba de oficio y merituarla. ¿Cuál sería su posición, maestro? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, este es un tema muy delicado, ¿no? Es decir, porque, vamos a ver, la prueba de oficio incide sobre los hechos. Vamos, en general toda la prueba incide sobre los hechos y los hechos en definitiva son la justificación del fallo de la sentencia. Vamos a ver, el problema de la prueba de oficio lleva acarreado otro problema anejo, que es el de la posible imparcialidad del juez. No estoy hablando de independencia, que es otro concepto, ¿no? Entonces, la imparcialidad es un concepto, es una garantía funcional.